Bueno, la charla sobre tratamiento la vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a hablar de terapia del comportamiento y en este sentido de las medidas dirigidas a lograr cambios en el estilo de vida y reducción de peso en los casos en los que sea necesario, mediante dieta y ejercicio. Vamos a mencionar el lugar que podría tener la cirugía bariátrica en el tratamiento de hígado graso y por último vamos a hablar sobre tratamiento farmacológico. El acuerdo general es que deberíamos indicar una dieta restringida en calorías, no más de 500 a 1000 kilocalorías al día, y que sea rica en verduras, frutas, pescados, legumbres, cereales, granos, no más de 45% de carbohidratos, no más de 40% de grasas, sobre todo ácidos grasos monoinsaturados, como el que contiene el aceite de oliva, o ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3, como el que contienen los mariscos y algunos vegetales. Deberíamos desaconsejar el consumo de frituras, de grasas saturadas o trans, de embutidos, de azúcares refinados, de bebidas gaseosas que contengan fructosa y de alimentos con conservantes. Y la dieta mediterránea podría ser superior a las dietas bajas en grasas en estudios clínicos randomizados, algunos de ellos, otros no, algunos transversales, otros longitudinales, pero todos ellos de acuerdo en que la dieta mediterránea podría ser superior. ¿Y en qué consiste? En la base de la dieta, como vemos, está el consumo diario de frutas, verduras, cereales, aceite de oliva, frutos secos, etc., consumo frecuente de pescados y mariscos, consumo moderado de aves, huevos, yogur y menos frecuente de carnes rojas y dulces. En estos pacientes, sobre todo en los pacientes con esteatohepatitis, el consumo de alcohol deberíamos desaconsejarlo. Y en cuanto al ejercicio, sí hay acuerdo que deberíamos indicar algún plan de ejercicio, tanto el ejercicio aeróbico como el entrenamiento de resistencia han mostrado, ¿sí?, en estudios clínicos reducir el contenido de grasa hepática. Si optamos por el entrenamiento aeróbico debería ser de moderada intensidad, 150 o 200 minutos semana, en 3 a 5 sesiones, y si optamos por entrenamiento de resistencia, 45 minutos al día, al menos 3 veces a la semana. La opción de uno u otro dependerá un poco de las preferencias del paciente, ambas opciones son válidas. ¿Y qué impacto tiene la reducción de peso en hígado graso? En este estudio, que se incluyeron 293 pacientes con esteatohepatitis por histología, se propuso un plan de dieta y ejercicio con el objetivo de reducir el peso durante 52 semanas, con biopsias pre- y post-intervención, y de las conclusiones a destacar, solo el 30% de la población redujo 5% o más su peso. Las reducciones menores a 5% no tuvieron impacto sobre la histología, y los más beneficiados fueron los pacientes que alcanzaron reducciones de 10% más. En ellos se vio una resolución de esteatohepatitis del 90%, una reducción del score de actividad que, como ustedes saben, incluye un score de esteatosis, de valorización y de inflamación, se obtuvo en un 100% y una regresión de la fibrosis en un 45%. Los pacientes que lograron reducir el peso entre 7 y 10%, también se observó un beneficio, sí, en cuanto a la histología, aunque en un porcentaje menor. Es decir, que la conclusión de este estudio es que, y de otros, ¿no?, que hay publicados, es que a mayor descenso de peso, mayor impacto sobre los parámetros histológicos. El tema es que lograr una reducción de peso de 7% más es un objetivo a veces un poco difícil de alcanzar. Como vemos acá, solo el 30% de los pacientes alcanzaron reducir 5% más de su peso, y una opción terapéutica en los pacientes obesos severos podría ser la cirugía bariátrica, que como ustedes ya saben las indicaciones son índice de masa corporal mayor a 40 o entre 35 y 40 con una o más comorbilidades asociadas a la obesidad. Son varios los estudios de cohortes que hablan del beneficio que tiene la cirugía bariátrica en la histología, en hígado graso. En este estudio, que se incluyeron 160 pacientes, 92% a bypass gástrico, 8% a banda gástrica con biopsias pre- y post-intervención, se vieron estos resultados: resolución de la esteatosis en un 75%, resolución de esteatohepatitis en 90% y regresión de la fibrosis en aquellos que tenían F2 inicial de 58% y F3 de 29%. La conclusión de los autores de este estudio fue que la cirugía bariátrica debería considerarse un tratamiento de elección en los pacientes con hígado graso no alcohólico y obesidad severa. Lo que dicen las guías es que la cirugía bariátrica puede considerarse como una opción terapéutica para obesos con hígado graso de indicación por causas clásicas y que aún es prematuro considerar la cirugía bariátrica como un tratamiento específico para hígado graso. En cuanto al tratamiento farmacológico, ¿a quién deberíamos tratar? Y el acuerdo general es tratar a los pacientes que tienen
comprometido su pronóstico desde el punto de vista de la enfermedad relacionada al hígado son los pacientes con esteatohepatitis y fibrosis. El tema es que hoy no contamos con fármacos aprobados por la FDA o por la Agencia Europea de Medicamentos. Sí contamos con drogas que están disponibles y que han mostrado eficacia en estudios clínicos randomizados, de los cuales conocemos a vitamina E, que es la más utilizada, pioglitazona y liraglutide, que es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de diabéticos tipo 2 con sobrepeso, ¿sí? Que no, hasta donde sé, no está disponible aún en Uruguay, ¿sí? Y son más de 20 las drogas en desarrollo en estudios en fase 2 y 3. ¿Qué hay de evidencia sobre pioglitazona? Quizás uno de los estudios más representativos es el PIVENS, ¿sí? Que fue un estudio multicéntrico, doble ciego, placebo control, que incluyó 247 pacientes con esteatohepatitis por histología sin diabetes y sin cirrosis, que fueron divididos a 3 grupos, un grupo a vitamina E, un grupo a pioglitazona y un grupo a placebo por 96 semanas, con biopsias pre y post intervención. El outcome primario en este estudio fue la mejoría histológica de la esteatohepatitis, definida como un descenso mayor o igual a 2 puntos en el score de actividad, con descenso mayor o igual a 1 punto en la valorización sin agravación de la fibrosis, y debido a que se realizaron 2 comparaciones primarias en este estudio, se consideró como con significado estadístico una P menor a 0.025. Y en cuanto al outcome primario, ambos fármacos mostraron una mejoría histológica de la esteatohepatitis al compararse con placebo. Solo vitamina E alcanzó significado estadístico. Un dato importante es que 17% de los pacientes a placebo, 18% de los pacientes a vitamina E y 28% de los pacientes a pioglitazona no tenían valorización en la biopsia basal. Y cuando se excluye del análisis la valorización en la biopsia basal, ahí sí tanto pioglitazona como vitamina E mostraron una mejoría estadísticamente significativa de la esteatohepatitis. En cuanto a resolución de la esteatohepatitis, solo pioglitazona alcanzó significado estadístico. Ninguno de los 2 fármacos alcanzaron reducciones significativas en el grado de fibrosis. El tema es que tanto con pioglitazona como con vitamina E quedan algunas dudas sobre la seguridad a largo plazo con su uso. Perdón, 3 minutos, doctora. Bien, ya conocemos los efectos beneficiosos de pioglitazona en cuanto a el aumento del metabolismo lipídico a nivel del tejido graso, la mejoría en la homeostasis de la glucosa y la insulinosensibilización, pero es un fármaco que tiene efectos adversos bien relevantes y no deseados claramente en este grupo de pacientes, como es el aumento del peso, ¿sí? La retención hidrosalina, que en algunos casos puede desencadenar insuficiencia cardíaca congestiva, la pérdida de masa ósea con el uso prolongado, y queda la duda sobre si hay un riesgo aumentado de cáncer de vejiga con su uso prolongado. En cuanto a vitamina E, también se le han adjudicado algunos efectos adversos importantes con el uso prolongado, un aumento del riesgo de cáncer de próstata, sí, de stroke hemorrágico, y en cuanto al aumento de la mortalidad por todas las causas, algunas publicaciones hablan de un riesgo aumentado, otras no lo confirman, pero por lo pronto queda planteada la pregunta. Entonces las guías lo que sugieren es que podría considerarse tanto vitamina E como pioglitazona para el tratamiento de la esteatohepatitis confirmada por etiología, ¿sí? Y que el riesgo-beneficio debería ser discutido con el paciente previo al inicio del tratamiento. ¿Quién es liraglutide? Brevemente, liraglutide es un análogo de incretinas, ¿sí? Aprobado para el uso en diabéticos tipo 2 con sobrepeso, ¿sí? Que es de acuerdo al receptor donde se une al efecto que produce. A nivel pancreático aumenta la proliferación de células beta, la secreción de insulina, a nivel de músculo esquelético mejora la sensibilidad a la insulina y tiene como un efecto extra y muy buscado en el grupo de pacientes con hígado graso, que es la reducción del peso vinculada a una inhibición del apetito a nivel central y un retraso en el vaciamiento gástrico. La evidencia que hay sobre el liraglutide es el estudio LIN, ¿sí? Que es un estudio chico que incluyó 52 pacientes, multicéntrico, doble ciego, por un periodo de 1 año. El outcome primario en este estudio fue la resolución de la esteatohepatitis sin agravación de la fibrosis y, como vemos, alcanzó liraglutide el outcome primario, ¿sí? Al compararla con placebo, y además se vio una mejoría de la esteatosis, que fue significativa, una tendencia a ser significativa la valorización y una menor agravación de la fibrosis, que fue estadísticamente significativa al compararla con placebo. O sea que los resultados son bastante alentadores, tiene el efecto plus de reducir el peso, ¿sí? Pero bueno, queda pendiente estudios con mayor número de pacientes
como para sacar conclusiones más fuertes. 1 minuto, Mercedes. Bien, en cuanto a los fármacos que están en desarrollo, como ven acá en la figura, son múltiples los fármacos actualmente en estudios en fase 2 y fase 3. ¿Sí? Como sabemos, la patogénesis de hígado graso no alcohólico es compleja, cursa en varias etapas, dentro de cada etapa son múltiples los pasos patogénicos y de ahí es que también sean múltiples los posibles targets terapéuticos y las drogas dirigidas a estos targets. Quizá en una primera etapa lo que ocurre es la lipogénesis de novo, ¿sí? Y el exceso de depósito lipídico hepático. A este nivel actúan los fármacos que sobre todo mejoran la insulinoresistencia, ¿sí? De los cuales ya conocemos a pioglitazona y a liraglutide, y de los fármacos que están actualmente en estudios en fase 3 están elafibranor, que es un agonista PPAR sobre receptores delta y alfa, y ácido beticólico, que es un derivado del ácido quenodeoxicólico. Estos fármacos, sobre todo ácido beticólico, además de mejorar la insulinoresistencia y reducir el depósito graso, ha mostrado en estudios en fase 2 un efecto antiinflamatorio y también una mejoría significativa de la fibrosis. El siguiente paso es la inflamación, el estrés oxidativo. Acá ya conocemos a vitamina E con su acción antioxidante. De los fármacos que actuarían acá con efecto antiinflamatorio y antifibrótico tenemos a cenicriviroc y selonsertib. Brevemente los resultados de estos estudios en fase 2, que son los que promovieron que actualmente estos fármacos estén en fase 3, vemos con elafibranor que se observó una mejoría de la esteatosis al compararla con placebo que no fue significativa, pero sí una resolución de la esteatohepatitis estadísticamente significativa. Con obeticólico se vio una mejoría en todos los parámetros de esteatohepatitis que fue estadísticamente significativa. No logró en forma significativa resolver la esteatohepatitis, pero sí se observó una mejoría en cuanto a la fibrosis al compararlo con placebo significativa. Y en cuanto a cenicriviroc y selonsertib, son fármacos que han mostrado en estudios en fase 2 una reducción de la fibrosis al compararla con placebo, que fue solo estadísticamente significativa para cenicriviroc. En definitiva, para ir concluyendo, mientras la ciencia no responde a todas las preguntas, debemos promover un estilo de vida saludable y tratar las comorbilidades asociadas a hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Todos sabemos, ¿no?, que hígado graso no alcohólico es la expresión a nivel hepático de insulinoresistencia, ¿sí? Y por muchos conocida como la manifestación hepática del síndrome metabólico. Es decir, que el abordaje multidisciplinario, tratando, digamos, todas las comorbilidades asociadas a hígado graso, quizás sea el abordaje ideal para estos pacientes. Gracias. Gracias. Bueno, si bien estamos a tiempo, recuperamos el tiempo que veníamos de atrás, nos estamos quedando sin minutos para las preguntas que creo que son más que interesantes. El break ya comienza, pero invitamos a los que quieran quedarse y les solicitamos a los de la mesa si nos podemos quedar 3 minutitos, nada más. Quiero preguntarle a El Ordoy, que es endocrinóloga del grupo de obesidad y de cirugía bariátrica del hospital. ¿Cuál es su opinión o su recomendación con respecto al tratamiento dietético, ¿no? Porque es cuánto, sé que estuvo centro, ¿no? Pero en la consulta es coma sano, ¿no? Digo, a veces en la rutina, cuánto énfasis hay que hacer en eso, ¿no? En este tipo de pacientes. Sí, el tema es que es mucho más complejo que solamente la parte nutricional, ¿no? Digo, muchas veces, y la mayoría de las veces comemos no solamente para nutrirnos, sino también vinculado a las emociones. Entonces es importante incluir el psicólogo en lo que son los tratamientos para el paciente con sobrepeso y obesidad. La recomendación alimentaria en realidad depende del paciente. Es muy particular, hay que tener en cuenta toda la parte económica también, y obviamente los gustos, porque si bien hay cosas que son óptimas, ¿tá? A veces lo óptimo nos aleja de la realidad, entonces creo que eso es lo más importante,
Hay que tener mucho cuidado cuando les decimos al paciente que la dieta mediterránea incluye frutos secos y todo eso, porque es como que se focalizan a un alimento y empiezan a darle ese alimento, pero después al final terminan aumentando de peso por ponerse a comer nueces porque le dijeron que era lo saludable. Entonces eso también es muy personalizado. Y en definitiva todas las dietas permiten adelgazar, independientemente del tipo de dieta. Lo que tenemos que enfocarnos es una alimentación saludable que se pueda sostener a largo plazo. Eso creo que es lo más importante. Aprovecho ya que tengo el micrófono para hacer dos comentarios. La liraglutida, que ahora va a ser el boom, está como muy prometedora. En realidad ya hace algunos años que se aprobó para el tratamiento de diabetes, y a dosis más alta ya está aprobada desde el año 2014 para el tratamiento de la obesidad, como uno de los fármacos con muy buenos resultados. El tema es que es subcutánea y el costo. En Argentina ya hace poquito está aprobada, y en Uruguay está en el ministerio por aprobarse desde agosto del año pasado. Pero bueno, estamos ahí, en veremos. Habrá que ver si lo va a solventar el Fondo Nacional de Recursos o cómo se va a manejar eso. Después, pioglitazona, en realidad nosotros desde el punto de vista endocrinológico consideramos que es un muy buen fármaco, a pesar de los pesares y de todos los efectos secundarios que se describen. El aumento de peso es sobre todo por retención hídrica, o sea que más que nada tener el cuidado con la parte del cardíaca, y por el riesgo de osteoporosis. En realidad el diabético ya de por sí solo ya tiene 6 veces más riesgo de tener un déficit de lo que es alterado, digamos, el metabolismo óseo, ya 6 veces más riesgo que cualquier otra persona. Entonces siempre vamos a estar cuidando, digamos, el metabolismo fosfocálcico, y agregarle la pioglitazona no sería un problema en ese caso. Creo que en lo que es la población médica general está el concepto de el beneficio del uso de metformina en el hígado graso, y que de a poquito eso tendríamos que ir como corrigiéndolo, ¿no? ¿Alguna pregunta desde el público? Sí. Las pedimos breves, por favor, porque estamos robando minutos. Volviendo al caso clínico, que la ferritina era de 50%. Y quedó ahí que en realidad, si bien, perdón, el índice de saturación, la ferritina era normal con un índice de 50. ¿Qué opinión le merecía a la mesa si en realidad hubieran ahondado en algún otro búsqueda de sobrecarga férrica? Estudio. Probablemente no. Probablemente, seguramente, en este caso estuviera vinculado con una sobrecarga de hierro y vinculado con el hígado graso. ¿Había otra pregunta del público? Me ha llamado la atención dentro del algoritmo diagnóstico que ustedes pedían los anticuerpos para celiaquía en forma permanente, ¿no? Si bien hay muchos trabajos de la celiaquía e hígado graso con sobrepeso, mi pregunta es si hay algún trabajo en el cual diga que hay mayor incidencia de enfermedad celíaca en la esteatosis hepática o en la esteatohepatitis, o sea, paciente que tiene enfermedad celíaca, que de por sí es una enfermedad genética, si hay una tendencia mayor, y si se deben hacer en forma inmediata, si bien lo pedimos con mucha frecuencia. Sí. Perdón. En realidad está también el mito, ¿no?, de que el paciente celíaco es el paciente delgado. No. Ahora ya sabemos que eso no es así. No. Y hay varios estudios. Ahora se está haciendo un estudio en el Hospital Maciel. La doctora Andrea Boucher está haciendo un estudio, enfermedad celíaca y obesidad en pacientes candidatos a cirugía bariátrica, que creo que todavía no están los resultados.
nosotros por lo menos en obesidad no los pedimos de rutina en el paciente que tiene hígado graso, pero no sé... El tema es que este paciente tiene hígado graso y tiene una alteración del hepatograma. Entonces ahí en realidad es que el hígado graso puede ser una manifestación, digamos, la esteatosis puede ser una manifestación de la enfermedad celíaca. Y como la prevalencia de la enfermedad celíaca es que lo pedimos. Pero en realidad en el contexto de una esteatosis con alteración del hepatograma. Es por eso. Y como la transaminitis también es una manifestación de la enfermedad celíaca, se busca por eso, porque todavía, si bien el hígado graso es un, digamos, este paciente, por ejemplo, que vimos, tenía un síndrome metabólico, tenía esteatosis, que es una manifestación también del síndrome metabólico, tenía alteración del funcional hepático. Y entonces, si bien el diagnóstico de hígado graso está, hay que ver si esas alteraciones del hepatograma podrían corresponder a otras causas que hay que excluir todavía. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Estamos en tiempo, gracias.